Buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros, y comenzamos una nueva temporada. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios y gracias también a Onda Jerez Televisión, que nos permite que cada domingo a las 10 de la mañana podamos estar con vosotros. Pues después de este tiempo que hemos tenido de pausa debido al verano, en el cual se ha cambiado la programación, como es normal en las televisiones, y todo cambia, ¿no? Y todo se paraliza en verano. Un verano que, como bien sabéis, pues hemos estado, la verdad, que distraídos, ¿no? Con este tema del asunto del COVID-19, donde, bueno, muchas personas a nivel nacional, como bien sabéis, han sido infectadas e infectados, y seguimos con este problema, el cual esperemos que se solucione pronto y volvamos a la normalidad. Pues como decía, Ventana Evangélica, gracias al Señor, gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos, como el programa, este programa se llama Ventana Evangélica, y queremos ser para vosotros una ventana que se abre para que podáis mirarnos a través de esa ventana, para que nos conozcáis al pueblo evangélico, sobre todo un pueblo evangélico centrado en la ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no? Conozcáis a la iglesia evangélica de nuestra ciudad. Y la verdad es que es importante que veáis este programa para que conozcáis el pueblo evangélico. Creo que hay mucho desconocimiento en relación a la iglesia evangélica, pero queremos sobre todo aclarar conceptos. Queremos que sepáis cuáles son un poco nuestras directrices. Y el programa de Ventana Evangélica está centrado en tres aspectos importantes. Está centrado tanto en la historia, la cultura y la fe, nuestra fe. Y bueno, si hablamos de nuestra historia, un poco hablamos del camino del pueblo evangélico. Hablamos del camino del pueblo evangélico, y hablar de la historia, hablar de grandes hombres que lucharon por el evangelio, hombres que dieron su vida, hombres que pusieron toda la carne en el asador para hablar de nuestro Señor. Hay una historia importante ahí, una historia que sobre todo está bastante reflejada en la Reforma Protestante. ¿Por qué la Reforma Protestante? Una época donde la Reforma Protestante yo creo que marcó un antes y un después a nivel europeo. Y hay mucho que hablar sobre la historia de la iglesia evangélica. Y bueno, también, como decía, tanto la historia y la cultura del pueblo evangélico. Queremos que conozcáis nuestra cultura, ¿no? Cuando hablamos de la cultura del pueblo evangélico, estamos hablando de nuestra forma de alabar a Dios, como nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de orar, adorar, de glorificar al Señor, y nuestra forma de expresarnos al Señor, porque cada congregación o cada persona se expresa de una manera distinta, ¿no? Pero es importante, el pueblo evangélico es un pueblo alegre, un pueblo gozoso, y un pueblo en que nos gusta bastante alabar y glorificar a nuestro Dios. En este programa también vais a encontrar testimonios personales, entrevistas a personas que, gracias a la palabra de nuestro Dios, gracias al Evangelio, personas que han cambiado su vida, personas que han sido transformadas, y personas que han sido renovadas completamente nuevas. Vamos a ver también la gran importancia, ¿no? Y la gran labor que la iglesia evangélica está haciendo a través de la obra social que está realizando. Está haciendo una obra social muy importante, que Dios mediante también hablaremos de este asunto, ¿no? Conoceremos también algunas distintas iglesias que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y hablaremos también de actividades y temas actuales. Y cómo no,
hablaremos de fechas importantes que a través del año pues van surgiendo y vienen, como bien sabéis, ¿no? Como la Navidad, pues como la Semana Santa, como el Pentecostés, como los bautismos, como el Día de Todos los Santos, como el Día de... En fin, todas las festividades que hay que tienen una relación o una connotación con la palabra, con la Biblia. Vamos a hablar qué piensa o qué cree la Iglesia evangélica en relación a estos asuntos, ¿no? La historia, la cultura y también abrir esta ventana para daros a conocer nuestra fe. Nuestra fe que está evidentemente fundada y fundamentada en lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, y sobre todo fundada y fundamentada nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe, como también dice, ¿no? la palabra. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente yo quiero comenzar este programa hablaros de nuestra fe, hablaros de nuestro fundamento, pero que veáis este bloque que hoy es un poco os he enmarcado, ¿no? Ventana evangélica, este programa, el objetivo, la función, la misión, como queramos decirle, hablar tanto de la historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico. Y bueno, como decía, si bien para nosotros es importante, ¿no?, el fundamento de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muchas veces hay algo importante, ¿no? Algo importante que precisamente el apóstol Pedro va a querer también decir, transmitirle a la iglesia del Señor. Porque podríamos decir, no, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, en este siglo XXI, con los adelantos que hay, hablar de Cristo, hablar de la Biblia, eso es un cuento, eso es un mito, eso es una fábula, eso es una invención. A ti te han comido, como diríamos aquí los andaluces, y sobre todo, como decimos los jerezanos, te han comido el coco. Pues precisamente el apóstol Pedro va a decir algo importante, ¿no? Y es en la segunda carta de Pedro, basándolo, como decía, ¿no? Decía yo que nuestro fundamento, nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la Biblia va a decir en una de las cartas del apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, aunque bien en el 15 ya Pedro va a decir, mira, quiero dejaros constancia, ¿no?, para que tengáis memoria de las cosas que se han hablado y de las cosas que se han dicho. Y el apóstol Pedro le va a decir algo muy importante, la cual yo te quiero hoy transmitir a ti, transmitir a tu vida. El apóstol Pedro va a decir en relación a nuestro Señor Jesucristo, en relación a la venida del Señor en los días de su carne, ese tiempo que estuvo el Señor aquí en la tierra. Va a decir lo siguiente, dice el versículo 16 de segunda de Pedro capítulo 1, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fijaros lo grandioso de este versículo. Va a decir el apóstol Pedro, mira, no os hemos dado a conocer, no os hemos hablado, no os hemos dicho, manifestado el poder que vio, que vivió y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo una fábula artificiosa. O sea, cuando Cristo vino, vimos su poder, y vimos y sabemos de que Él estuvo aquí con nosotros, pero no la hemos dado a conocer. O sea, esto no es una fábula, no te estoy hablando, querido amigo, de verdad, no te estoy hablando de un cuento, no te estoy hablando de una leyenda, no te estoy hablando de una patraña, algo inventado, porque si así fuese, yo el primero que dejaría, evidentemente, de seguir al Señor, de seguir su palabra, sería yo. Y Pedro va diciendo, mira, la venida del Señor, los días de su carne que estuvo aquí, no es una fábula,
no es un cuento, no es una fábula artificiosa, no es un engaño, no es falso, no es algo que queremos inventar. No. Y va a dejar claro lo que él quiere decir. Y precisamente va a decir lo siguiente: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a qué? A su majestad. Mira, el tiempo que estuvo aquí el Señor, el poder que vimos, nosotros, ¿qué va a decir? Nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto con nuestros propios ojos, ¿qué? A su majestad. Cuando habla de su majestad, está diciendo que vio ese Cristo glorioso, ese Cristo de poder, ese Cristo de autoridad. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Por lo tanto, si lo hemos visto con nuestros propios ojos, y va a seguir hablando aún más, y va a decir, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Va a decir el apóstol Pedro que el Cristo glorioso recibió una voz del cielo, una voz del cielo. ¿Y qué va a decir en relación a esa voz, Pedro? Y nosotros oímos esta voz. Nosotros no solamente hemos visto a ese Cristo glorioso, a su majestad, sino que nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, hablando del monte de la transfiguración. Hablando de la transfiguración. Por eso el apóstol Pedro, de verdad, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo una fábula, un cuento. Y no te estoy hablando de una fábula, por supuesto que no. Para muchas personas hoy en día, la Biblia, nuestro Señor, fue un mito, fue algo histórico, fue alguien que vivió, un revolucionario, alguien que vino y que pasó, pero no. El apóstol Pedro habla mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Habla de esa majestad. Vimos la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el testimonio de una persona sola no vale. Tiene que haber como mínimo 2 personas. Y hoy voy a hacer el cuento porque hay mucho testimonio para hablar de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo, de los días de su carne que Él estuvo aquí. Pero Juan, el discípulo amado, también va a decir algo muy importante. Y lo va a decir en esa primera carta de Juan. Juan va a decir prácticamente, porque también estuvo en el monte de la transfiguración con Pedro, y va a decir, en esa primera carta, va a decir lo siguiente. Me vaya a permitir que abra la Biblia en esa primera carta de Juan, y va a decir lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos contemplado, nos hemos regocijado en Él, viendo su gloria, viendo su majestad. Y dice más, y palparon nuestras manos tocante, ¿qué? Al verbo de vida. Juan está diciendo, mira, que no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos oído. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado tocante, lo hemos tocado. Estamos hablando de ese Cristo glorioso, estamos hablando de una realidad. Hablar de Cristo, hablar de la salvación, hablar de que ese Dios que te ama, hablar de la fidelidad de su palabra, como hablamos, estamos hablando de una verdad. No es una fábula, no es un cuento, no es una invención. Y todo esto dice, lo que hemos contemplado y palpado en nuestra mano, ¿qué? ¿Tocante qué? Al verbo de vida, al verbo. Y la palabra se hizo carne. Ese Dios, ese verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Estamos hablando de ese Dios encarnado que se manifestó, que vieron los discípulos, que escucharon los discípulos, que tocaron, que contemplaron al verbo de la vida. Y va a decir, porque la vida
fue manifestada. ¿Y qué? Y la hemos visto. Hemos visto esa vida manifestada y testificamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado. Eso os anunciamos, no os estamos anunciando, como bien decía, y como muchas personas creen hoy en día, una fábula, un cuento, una invención, algo artificioso. No. Os estamos testificando y os estamos anunciando que la vida y la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se nos manifestó. Bendito sea su nombre. Una vida que se manifiesta. Una vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, ¿no? Por eso el Evangelio de Juan va a decir lo siguiente. En Cristo, en Él, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, en el verbo, ese verbo que se manifiesta a los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso, una vida que se ha manifestado, una vida y una vida eterna que se ha dado a conocer. Y va a decir, precisamente, hay un texto en la palabra del Señor que a mí me encanta, de verdad, creedme, ahí me encanta, ¿no? Cuando la palabra Pablo le va a escribir a Timoteo y le va a decir lo siguiente: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fijaros qué gran bendición. Fijaros qué es palabra tan importante. Ahora ha sido manifestada. Se ha dado a conocer por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido manifestada, que se ha dado a conocer, que ha sacado, y lo vuelvo a repetir, Él quitó la muerte, el poder de la muerte, el imperio de la muerte, y sacó a la luz la vida, y la vida eterna, y sacó a la luz la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Un Cristo que se hace carne, un Cristo que viene a la tierra, un Cristo que fue manifestado y que los discípulos, como estoy diciendo, vieron, oyeron, palparon y pudieron experimentar una vida con el Cristo de la gloria. Ese Cristo bendito, ese Cristo que es el verbo de Dios que se hizo carne, Él ha quitado toda la muerte, la desesperanza para el hombre, y ha traído, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Pero por qué? Por el Evangelio. Y el Evangelio es esa buena noticia, que eso estoy comentando, que el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, se hizo carne para que tú y yo, para que el hombre que no tiene esperanza tenga vida y vida eterna y tenga esa inmortalidad por toda la eternidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa de nuestro Señor. Y como decía Pedro, no te hablo de una fábula, no te hablo de un cuento, no te hablo de una invención. Va a seguir hablando Juan diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Que no te estoy anunciando algo que yo me esté inventando, que no. Y va a decir también, estas cosas, ¿qué? Os escribimos, porque para eso está el Evangelio, para eso está la palabra de Dios. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué? Sea cumplido. Queremos dejar constancia de estas cosas. Pedro tenía esa preocupación de dejar escritas también las cosas que él había visto, oído y contemplado y palpó con sus manos. Él tenía esa preocupación, igual que Juan tenía esa preocupación de escribir lo que ellos habían visto y lo que ellos habían oído. Juan va a seguir diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Nuestro Dios es claro, es contundente y no hay ninguna tiniebla, no hay ninguna mentira. Dios es verdad, bendito sea su nombre. Él es hermoso.
Nuestro Señor es luz, como antes leíamos en Juan, y la vida fue manifestada, en la vida era la luz de los hombres, pero los hombres, igual que muchos hombres hoy en día, aman y desean más las tinieblas que la luz, que la palabra de nuestro Señor. Pedro, en esa carta también que estábamos leyendo, va a decir algo también importante, ¿no? Pedro también va a decir en el capítulo 2, versículo 1, 19, también va a decir algo importante. Va a decir lo siguiente: aparte de lo que hemos visto, oído, hemos tocado, hemos contemplado, la gloria la hemos podido ver y experimentar, también va a decir, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien ¿en qué? En estar atento. Aparte de todo esto, tenemos la palabra profética. Mira, de verdad, hoy en día hay muchos pensamientos, hay mucha filosofía, pero créeme, la palabra que puede traer luz a tu vida, a tu alma, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra segura para tu alma, para tu vida, porque nuestro Dios es un Dios verdadero. En Él no hay ninguna tiniebla. Por eso va a decir, tenemos también esa palabra profética más segura. Y te va a decir el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. O sea, no es que, hablando de Pedro y de Juan, ellos escribieron lo que ellos quisieron. Yo voy a inventar, como antes decía, es de interpretación privada. No, ni mucho menos. No es, sino que va a seguir explicando, diciendo, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué? Por voluntad humana. O sea, esta palabra profética que es segura no fue traída por la voluntad humana, no fue el deseo de los hombres, es el deseo de Dios de comunicarse con los hombres, de comunicarse con tu vida, de comunicarse con mi vida. No fue traída, no es de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ese Espíritu que sopla en el hombre para que su palabra sea escrita, para que su palabra la puedas tener tú y la puedas tener yo. Y no me quiero extender mucho más con vosotros, pero quiero que te quedes con esto que estoy comentando. Nuestro Señor Jesucristo, Pedro decía, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo una fábula artificiosa. Ni yo voy a seguir siguiendo una fábula o un cuento, ni yo te quiero transmitir una fábula ni un cuento, ni mucho menos. El propósito de Ventana Evangélica es darte a conocer un Dios vivo, un Dios real, un Dios que te ama, un Dios que se ha hecho carne, un Dios que ha muerto por ti, que te quiere dar la salvación y la vida eterna, y te quiere dar esa inmortalidad, vivir eternamente con el Señor por toda la eternidad. En el corazón del hombre, lo que reina y para lo que para nosotros se acaba todo, porque llegará un día, es la muerte. Porque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el hombre tiene que dar cuenta delante de Dios. Y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Créeme, yo te animo que estas palabras que te estoy comentando, que creas en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, que vayas a su palabra, que leas la Biblia. No es una fábula, no es un cuento, es palabra de Dios. Un Dios que te ama, un Dios que desea lo mejor para tu vida. Un Dios que o una palabra que, como Pedro decía, hacéis bien
en estar atento. No deseches la Biblia, no deseches la palabra de Dios. Comienza a leer el Evangelio de Juan, por decirte uno. En ese Evangelio, que como Pedro precisamente va a decir algo importante, en el Evangelio dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En la Biblia, en la palabra, en esta palabra profética segura, hay grandiosas y preciosas promesas para tu vida. Dios te ama, Dios desea lo mejor para tu vida. Pues espero que este primer programa que hemos tenido, haya sido de mucha bendición para tu vida y seguiremos Dios mediante, siguiendo hablando, tanto como decía al principio, tanto de la historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico. Síguenos a través también del Facebook de Ventana Evangélica. Y cada domingo a las 10 de la mañana en este espacio de Onda Jerez Televisión. Que Dios te bendiga grandemente y desearte lo mejor para ti y para tu casa. Que Dios te bendiga y un abrazo muy grande y muy fuerte.